equipo de la SOCIEX, también saludar a nuestros dos expositores del día de hoy. Nos acompañan Enid y Alex, un poco más tarde les vamos a hablar de a lo que se dedican y todos estos aspectos. Pero primero, antes de iniciar, quiero indicarles de que la SOCIEX tiene como propósito contribuir al desarrollo científico y o académico de la carrera de comunicación social. Entonces, esto conlleva a que nosotros como universitarios, estudiantes de comunicación social, tengamos claro el para qué nosotros estamos estudiando y debemos entender que el campo laboral del comunicador social es muy amplio. Entonces, hoy iniciamos con el segundo día de este ciclo de talleres, donde vamos a ver estas dos áreas, que es el periodismo de verificación y las tecnologías de información y comunicación TICs, con nuestros dos invitados, Enid López y Alex Ojeda. ¿Cómo están, chicos? Ahí seguramente los ¿Cómo pueden ver. están? Buenas Ahí, tardes. ahí está Enid y Alex igual seguramente lo pueden ver. Enid, y el segundo taller está a cargo de Alex. Entonces, ambos van a tener un tiempo de duración de la disertación de unos 30 minutos y luego vamos a dar paso a unos 10 minutos donde se puedan resolver las preguntas que ustedes tengan. Estas preguntas las pueden hacer en cualquier momento en los comentarios de Facebook, intermediarios, es decir, si quieren activar sus cámaras y sus micrófonos, vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, simplemente, si es que quieren hacer esto, encender sus cámaras y sus micrófonos, deben escribir yo y les vamos a dar la palabra una vez que se finalicen las disertaciones. Si no, entonces, sobre el tema en general, que es el campo laboral del comunicador social. Y vamos a formular un par de preguntas para iniciar. Bueno, comentarles a Enid y a Alex que a muchos de nosotros como estudiantes nos está preocupando qué vamos a hacer después de la U. Obviamente deberíamos buscar un trabajo. Y desde sus experiencias, entonces, ¿cómo un joven o qué debe hacer un joven para conseguir trabajo? Puede iniciar Enid y luego Alex. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Bueno, creo que en base a la consulta que nos haces, Lucas, en realidad creo que hay dos cosas fundamentales que se tienen que ir trabajando, ¿no? Ya cuando un estudiante de comunicación social está en áreas de especialización del área en comunicación específicamente, yo estoy en el área de periodismo. Y creo que esto tiene que ir definiéndose poco a poco, ¿no? Uno decidir si se va a dedicar a hacer o juega mucho, pesa mucho también que uno vaya decidiendo cuál es su inclinación. Entonces, una vez que vaya definiendo esto, creo que también es importante que vaya adquiriendo ciertos, ¿cómo te puedo decir? Ciertas capacidades conforme a lo que está exigiendo el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace años tenías que saber manejar bien una reportera, ahora tienes que ser, no solo tienes que manejar la reportera, tienes que cargar tu trípode para hacer una transmisión en vivo con tu celular, tienes que poder saber sacar una buena fotografía, es decir, ya el contexto y la misma sociedad y el avance tecnológico está exigiendo de nosotros como profesionales nuevas competencias. Entonces, una vez que uno decide cuál va a ser esta área de especialidad, tiene que ir viendo también qué es lo que el mercado está absorbiendo y en base a eso ir afinando sus competencias. Entonces, creo que esas son para mí, los dos elementos clave que tienen que ver con el tema de la formación y la decisión profesional que uno vaya tomando. Pero creo que hay un elemento más aquí que tiene que ver más con el área de la comunicación social como tal, que es tratar de ser un poco más persistentes, ¿no? Porque muchas veces se te cierra una puerta y dices, ah, no, bueno, no, ya no voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que ahí sí tiene que haber mucha persistencia de cada uno de nosotros, decir o decidir si es que si es que ha optado por un área de especialidad, decir, no sé, tengo que saber esto, tengo que saber el otro y tengo que persistir en esto. Entonces creo que ahí hay esos tres elementos que me gustaría resaltar, Lucas. Muchas gracias, Enid. ¿Tú qué opinas, Alex? Micrófono. Si puedes encender tu micrófono, por favor. Bueno, Enid ya ha tocado varios puntos. Algo difícil
una vez saliendo de la universidad es saber cómo elegir esa especialidad que decía Anita. Eso es siempre complicado. Ante eso está el consejo general que funciona, que tienes que elegir algo que esté algo que sea entre lo que te guste y lo que haya demanda laboral en el mercado. Si solo haces lo que te gusta, puede que no haya espacio, pero si solo haces lo contrario, que es insertarte en el mercado laboral, puede que termines odiando tu trabajo, ¿no? Y a tu jefe. Entonces hay que buscar algo intermedio entre tu gusto y lo que hay posibilidades del mercado, ¿no? Sobre esto yo estoy viendo, puedo darles algunos consejos que se hacen mucho en el área de la programación de los informáticos, que son bien interesantes porque es un mercado muy dinámico. Ahí se trata, en primer lugar, de ser lo que se llama freelancer. De hecho, ahí ha sido donde ha nacido el término, ¿no? De ser un profesional independiente, ¿no? Luego se ha expandido a todo lado. Sí, soy freelancer, artista, no, ha nacido en el ámbito más tecnológico. Entonces, para ser freelancer, primero tienes que tener un deseo de aprendizaje constante. Yo he trabajado con algunas personas que no querían aprender algo para realizar algún objetivo o alguna tarea que se nos ha encomendado. Eso es súper clave. Si tienes una persona, si tú eres alguien que no sabes algo, muy bien, todos ignoramos algo, pero es necesario plantearse aprender en el momento. Si no, ya puedes te puede hacer un lado, ¿no? Pero hay personas que están dispuestas a aprender en el momento lo que necesitan y se insertan mejor. Otro es la construcción de un portafolio. Tú tienes que mostrar tus habilidades y tus habilidades se muestran no tanto ¿cómo decirlo? Con conversación, con charla, sino con cosas tangibles, ¿no? ¿Qué productos, qué proyectos has hecho? Entonces ahora hay muchas oportunidades en Internet de mostrar las cosas que he hecho, concretas, ya sea fotografía, edición de video, investigación, etcétera, etcétera. Eso es una forma de demostrar tus habilidades, más allá de solo el currículum que puede enlistar supuestas habilidades que tienes. Luego, tratar de innovar. Para innovar, pero es necesario primero aprender, saber varias cosas para combinarlas después. No puedes innovar si primero no tienes un amplio rango de conocimiento, de habilidades. Y bueno, lo último que es más concretito, la experiencia, ¿no? Un error que yo cometí en la universidad era no trabajar desde mi primer año. Y después, cuando salí, por no hacer eso, me costó, tuve que hacer trabajos gratuitos ya titulado, pero había que hacer los trabajos gratuitos de estudiante, ¿no? Y ya sales mejor parado. Eso. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es, muchas veces a nosotros como estudiantes siempre nos dicen que nos debemos esforzar mucho porque el campo laboral del comunicador está saturado. ¿Esto es cierto? ¿Qué opinan? Primero puede iniciar esta vez Alex y después Anita. Yo veo que el mercado laboral profesional está nomás saturado, principalmente para ciertas profesiones, ¿no? Principalmente para los jóvenes profesionales. Si, digamos, tu papá ha sido comunicador o abogado, o una generación anterior, esa generación ha tenido más facilidades de insertarse en el mercado porque había menos profesionales. Pero para los jóvenes que recién están saliendo es mucho más difícil. A mí mismo me ha costado, les va a costar. Yo veo que dos campos donde tratan de insertarse grandes es el Estado o la empresa privada grande. Pero esos dos campos son bien pequeños. Entonces yo apuesto, o al menos en mi experiencia he visto que hay que ir por una salida posible si es que no encuentras en la empresa privada grande o en el Estado, es esto de los freelancers, ¿no? Lanzarse como profesional independiente individual, pero también en grupo, ¿no? Saber armar equipos, saber demostrar esas habilidades que les decía en el portafolio y ver, ¿no? Ser sensible ante las necesidades sociales. Si uno es sensible ante las necesidades sociales, te puedes dar cuenta dónde te pueden necesitar y en función de eso también puedes afinar tus habilidades. Eso. ¿Y tú qué opinas?
Totalmente de acuerdo con lo que iba comentando Alex, porque en realidad cuando uno sale de la universidad y más en el campo específico de la comunicación social, hay muchos profesionales, pese a que, digamos, hay cursos propedéuticos de ingreso a la universidad que tienen como 400, 380, incluso un poco más estudiantes que postulan, ingresan, ponte un promedio de 140 estudiantes, un poco más, hasta 200, pero de ese total, digamos que se titulen unos 10, entonces esos 10 ya se van sumando con los otros, no sé, 40, 50 que se están titulando de las universidades privadas, entonces ahí tienes una gran cantidad de profesionales luchando por un espacio de trabajo, ¿no? Y en estos dos ámbitos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Y que suelen ser competencias muy complicadas. Sin embargo, creo que hay algo que siempre está ahí disponible, es que son trabajos para profesionales realmente competentes. Entonces yo creo que ahí sí hay que afinar muchísimo las competencias de nosotros. Muchas veces se dice que la universidad no te forma con todo lo que deberías saber para entrar en el campo laboral y es cierto. Pero creo que no es solo responsabilidad de la universidad como tal, ¿no? Porque hay muchas personas que se quedan con lo que les dice el docente o con lo que has aprendido de tu auxiliar o con lo que has aprendido de tu clase. Entonces creo que ahí tú puedes reforzar muchísimo más. Ahora que tienes el internet, está Google, entonces puedes tomar un montón de cursos, puedes hacer, seguir un montón de tutoriales para aprender cosas que no has aprendido bien en la universidad. Entonces, cuando hay profesionales competentes, siempre va a haber por lo menos la oportunidad de encontrar un buen trabajo. Entonces, creo que ahí es muy importante que se vayan reforzando las competencias profesionales según el área que han elegido para poder especializarse en el campo de la comunicación, ¿no? Otro elemento que me llamaba mucho la atención y que comenta Alex es el tema del trabajo independiente, ¿no? De los freelancers. Creo que ahí también cuando ofreces un producto de calidad, cuando tu trabajo es de calidad, también es muy reconocido en el ámbito. Y creo que ahí es muy importante también armar equipos, como decía Alex, con gente que puedas confiar, con gente responsable, con gente que sea capaz, que quizá no tenga tus mismas capacidades, pero que tenga capacidades distintas a la tuya para que pueda aportar en el equipo y reforzar algo para poder encontrar, dar o brindar un producto decente, ¿no? Entonces creo que ahí dicen que un pez no muere fácil cuando sabe nadar hasta en poca agua, entonces creo que ahí se puede trabajar mucho. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante todo lo que dicen. Y ahora vamos a iniciar realmente con los talleres viendo el área en la que cada uno se desenvuelve. Bueno, presentamos a la primera disertante, que es Enid López. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. Trabajó en el área de periodismo, bueno, trabaja en el área de periodismo hace 5 años. Fue periodista y editor en el área de economía en el periódico Los Tiempos. Es docente universitaria y actualmente trabaja como periodista fact-checker en Chequea Bolivia. Ella nos va a hablar sobre las fake news en redes sociales y comunicación política en Bolivia. Adelante, Eni, bienvenida, te escuchamos. Gracias por la presentación, Lucas. Ahora les voy a compartir para que puedan ver la presentación acá. Deme un minuto. Claro, no te preocupes. Te estoy viendo. Ok, voy a ponerla al principio. Ok. Bien, entonces, bueno, lo que yo les quiero comentar un poco en esta exposición es mostrarles a lo que actualmente me estoy dedicando. Yo he decidido inclinarme por el área de periodismo cuando he salido de la universidad. Al principio tenía mucho temor, como cualquier persona, de poder insertarme en el campo laboral y algo que me ha servido muchísimo, que ha sido clave para mí, ha sido el tema ha sido prácticamente empezar a lanzarme al campo laboral haciendo prácticas laborales, ¿no? Lo que les comentaba Alex. Entonces yo empecé en el periódico Los Tiempos de esa manera y me he insertado rápidamente en el área de periodismo. Entonces ahora les voy a mostrar un poco sobre esta presentación. Chequea Bolivia es una iniciativa del CERES.
que nace precisamente con el objetivo de luchar contra la desinformación para aportar en algo a la democracia del país. Voy a tratar de explicarles cómo y por qué. Bien. Según los datos que tenemos de la GETIC, el 67.5% de las y los bolivianos mayores de 14 años es internauta, es decir, conoce, maneja las redes sociales o navega en el Internet, de los cuales el 39% es joven y se encuentra entre los 15 y los 24 años aproximadamente. Otro dato interesante es que el 98% de estos internautas tiene celulares inteligentes. El 100% utiliza al menos una red social, sobre todo Facebook en Bolivia, y en promedio se conecta a Internet a través de sus teléfonos móviles los 7 días de la semana. Entonces, lo que significa es que existe gran accesibilidad a Internet y a redes sociales, por lo menos a través de los teléfonos móviles, ¿no? Lo que también nos hace mucho más vulnerables a todos los contenidos que circulan en las redes sociales. Entonces, hay un gran debate de una posible relación entre el Internet y la democracia a partir de casos que han sido muy sonados a nivel mundial y que precisamente han tenido mucho auge gracias a las redes sociales. Porque si ustedes se dan cuenta, las redes sociales han influido bastante para que puedan promocionarse, si quieren, o han servido como un espacio para que la gente pueda organizarse, para que la gente pueda ser empática y pueda ir adquiriendo alguna especie de inclinación a algún movimiento social que se estaba difundiendo por las redes sociales. Entonces, yo les voy a mostrar acá 3 ejemplos, como Un Día Sin Mujeres, que ha sido un movimiento mundial, que ha surgido en México. El siguiente caso es el caso de Floyd, que está actualmente en boga. Y Un Violador en tu Camino, que también es un movimiento feminista que ha surgido también con gran apoyo en redes sociales. Entonces, por ejemplo, este movimiento feminista sobre Un Día Sin Mujeres surge precisamente en México porque por la indignación de muchas mujeres ante los asesinatos que se estaban dando en ese país, el tema del feminicidio. Entonces, este año, en febrero de este año, se ha realizado una especie de paro en México en el que se quería mostrar una sociedad sin mujeres. Entonces se decía, las mujeres no van a salir a trabajar, no van a salir a las calles, no van a estar en los buses. Entonces era como una especie de protesta que se ha promovido mucho a partir de las redes sociales, ¿no? Es un movimiento muy interesante. Este otro movimiento que es un movimiento social que está en boga ahora en Estados Unidos, precisamente por la muerte de una persona de color. Ha sido algo muy fuerte también, que está igual en redes sociales, algo muy latente. Y es el Black Lives Matter. Ha sido un movimiento que está apoyando bastante esto y que también está utilizando las redes sociales para generar empatía. ¿No? Aparte que este caso surge precisamente porque el video en el que esta persona de color muere ha sido difundido en las redes sociales y se ha esparcido como pólvora, generando conmoción a nivel mundial. Lo mismo que este caso que surge en Chile, que es algo un poco más cercano a nosotros, que es precisamente un movimiento de mujeres que ha surgido ante la reacción debido a las represiones que se estaban dando en ese país vecino, a mujeres que estaban en las protestas, ¿no? Exigiendo los derechos, sobre todo en el área de educación. Entonces, aquí se puede observar que en muchos casos las redes sociales han funcionado precisamente como medios de articulación, contribuyendo a la construcción de la democracia, como ustedes han podido ver en los anteriores ejemplos, ¿no? Que les he mostrado. Hay muchos más que están surgiendo movimientos ambientales. Acá en Cochabamba, sin ir más lejos, está No a la Tala de Árboles, igual es otro movimiento. Entonces creo que está la masa crítica y demás. Han servido mucho para generar este tipo de espacios, pero también se ha hablado mucho sobre cómo es que han empezado a surgir diagnósticos un poco más pesimistas, centrados en que también a través de las redes sociales surgen contenidos, surgen noticias falsas
y se ven muchos fenómenos como los filtros burbuja o las cámaras de eco que no necesariamente nos están ayudando precisamente con el tema de la democracia y que más bien puede ser un efecto contraproducente. Entonces aquí sí me gustaría mostrarles un poco para hablarles sobre esto, sobre los filtros burbuja, con esta gráfica. Los filtros burbuja son una especie de, los filtros burbuja en realidad lo que tratan de mostrar es cómo la gente o los mismos algoritmos de Facebook, de Google, hacen que nosotros recibamos solamente algunas cosas a las que le hemos dado like o hemos compartido, van englobando estos gustos y nos van respondiendo eso. Entonces, muchas veces nosotros hemos puesto una palabra, por decirte chocolate en Facebook o hemos puesto en Google, entonces nos van a ir apareciendo muchas recomendaciones en nuestras redes sociales sobre eso a lo que hemos ido buscando, algo así como que predeterminando nuestros gustos, ¿no? Entonces, eso se ve mucho ahí. Las cámaras de eco lo que hacen más bien es que existen debates fuertes en redes sociales, pero muchas veces gracias a estos filtros burbuja, esas cámaras de eco lo único que nos hacen es englobarnos o más bien encerrarnos como en una burbujita como se ve acá, nos van encerrando en base a nuestros gustos y entonces solamente en estas cámaras de eco escuchamos las percepciones, las críticas de gente que piensa igual que nosotros y prácticamente censura todo lo que no es igual, todo lo que nosotros hemos rechazado o lo que no creemos que nos guste, o sea, que no nos gusta. Entonces, si alguien opina diferente, automáticamente nuestras redes sociales los van discriminando y nosotros no lo encontramos en una búsqueda, en un primer scroll que hagas, no lo vas a ir encontrando precisamente por estos algoritmos, ¿no? Han habido casos muy fuertes que tienen que ver con esto. Ustedes han debido escuchar sobre Cambridge Analytica. Es a partir de este ejemplo que nosotros utilizamos bastante como Chequea Bolivia para explicar un poco sobre el tema de esto de los gustos y cómo los algoritmos van funcionando. Cambridge Analytica ha sido la empresa que le ha hecho prácticamente el tema de la propaganda electoral a Donald Trump para que sea electo como presidente. Ha utilizado una base de datos que inicialmente era académica, que se construyó aproximadamente en 2014 y en 2016 lo ha utilizado para la campaña. ¿Para qué? Para ir generando, más bien determinando, por ejemplo, gustos de las personas en Estados Unidos, tendencias políticas, y entonces lo que hacía la estrategia de Donald Trump era ir atacando automáticamente a estos grupos de personas en base a sus gustos, ¿no? En base a sus inclinaciones, a sus pensamientos políticos. Entonces, mucho ha tenido que ver esta empresa con este robo de datos que ha sido considerado uno de los más grandes que ha habido a nivel mundial. Entonces, aquí, como ustedes podrán ver, entre los ejemplos que les he ido mostrando, las redes sociales y el Internet como tal han servido mucho para estos dos tipos de espacios, ¿no? Y lo que Chequea Bolivia en lo que se centra Chequea Bolivia es precisamente en hablar sobre el tema de la desinformación y ver de qué manera se puede luchar contra la desinformación. Entonces, primero vemos que el impacto negativo de las noticias falsas se da cuando desinforman, provocan incertidumbre en la sociedad ante determinadas situaciones, degradan el debate público y la decisión informada. Y eso es, contrarrestar esta situación para nosotros es una tarea ineludible y que tratamos de hacerlo día a día con el equipo de verificación de Chequea Bolivia. Ahí en ese contexto precisamente surge Chequea Bolivia. Es una de las formas para hacer frente a las noticias falsas, que se centra en instituciones de verificación de hechos, es decir, a nivel mundial hay muchas instituciones que verifican hechos, son equipos periodísticos que tratan de desmentir información falsa, engañosa o errónea que está circulando en las redes sociales. Y en Bolivia se empieza a hacer este trabajo desde 2019, ¿no? Ha sido más o menos a finales de
de junio que se empiezan a sacar las primeras verificaciones de hechos en Bolivia, pero este trabajo, Alex ha sido testigo de eso incluso antes que yo en el equipo de Chequea Bolivia, de cómo se ha ido estructurando toda la institución, cuáles iban a ser, cuál iba a ser el paraguas que iba a teóricamente sustentar este proyecto para poder entrar en el ámbito de la verificación de hechos, ¿no? Ahí está todo el equipo de verificación, ahí está Alex también. ¿Qué es una fake news? Porque hasta ahorita hemos ido hablando de las fake news, de cómo, en qué contexto surgen y todo lo demás, pero revisando teóricamente, como Chequea Bolivia, lo que se ha decidido es adoptar un concepto sobre fake news en base a los teóricos sobre estos temas. Entonces, para nosotros las noticias falsas son narrativas creadas principalmente para influenciar las percepciones de los ciudadanos, para beneficiar o perjudicar algo en particular. Y tiene ciertas características. Por ejemplo, son de fuente dudosa. Entonces, la mayor parte de las noticias falsas no especifica claramente una fuente. Pueden darte un montón de información, un montón de datos, pero muchas veces no está ahí, o sea, no te indican de dónde han sacado toda esta información. Entonces, generalmente la fuente es dudosa. Se manipulan hechos deliberadamente. En muchas oportunidades hemos encontrado videos que están cortados intencionalmente, que los han acomodado de alguna manera en específica, o audios que están cortados de alguna manera, o fotografías que han sido sacadas de contexto. Entonces son hechos manipulados. Se trata también de narrativas polémicas. Entonces muchas veces ustedes han debido recibir algún mensaje que, sobre todo en los conflictos de octubre, o incluso ahora, con este tema del coronavirus, de que si no quieres morir, tienes que hacer esto, o si quieres proteger a tu familia, necesitas compartir este mensaje con 10 contactos, o envía a al grupo de tu familia, o avísales a todos. Entonces, muchas veces son narrativas que tratan de entrar en tus sentimientos para que puedas para que uno pueda compartir, no agarrar y ponga reenviar. También lo que tienen es una intención de legitimarse, ¿no? En muchos casos se utilizan logos de medios de comunicación, generadores de caracteres para poder legitimar algún dato. Entonces hemos visto sobre todo citas textuales que están puestas con logos de medios de comunicación y demás, y ahí es donde tratan de robar alguna marca para poder hacer un poco más creíbles, ¿no? Y que la gente no haga una revisión adicional y automáticamente lo comparta en sus redes sociales. Aquí. Bien, entonces nosotros tenemos todo un procedimiento para explicar cómo identificar las noticias falsas. Y inicialmente estamos aquí. ¿Está todo bien, Lucas? ¿Sí? Siento que estoy hablando sola. No, está Bien. todo bien. Sí, Bien. se escucha perfecto. Entonces, seguimos. Bien, entonces tenemos nosotros todo un protocolo y algunos consejos que vamos brindando a través de nuestras redes sociales, precisamente para ver cómo la gente podría ir ya aplicando algunos tips para poder ir identificando estas noticias falsas. Entonces, yo les voy a compartir acá los datos de un banner que hemos creado para poder generar conciencia en la gente que siga Chequea Bolivia. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer siempre es cuestionar la fuente, ¿no? Informarse sobre quién difunde la noticia, si es creíble, es real esta fuente, podemos confiar. Si supiéramos el nombre de la fuente, averiguar un poco más sobre quién escribió el artículo, nunca está de más tener mayor información, ¿no? Otro de los elementos que nosotros recomendamos es revisar la fecha original de la noticia. Muchas veces se comparten noticias antiguas que pueden generar algún debate que puede ser incluso innecesario sobre algún tema que ha dejado de ser relevante. También hacemos mucho la consulta a fuentes y medios oficiales, es decir, si te llega algún tipo de contenido, entonces tienes que revisar si la información ha sido difundida por la institución, por los medios oficiales, para que así se pueda fortalecer un poco más la credibilidad de esta noticia, ¿no?
También es importante preguntarse si cuando uno recibe algún contenido, una imagen, contexto, sobre todo ver si es una broma, es un meme. En muchos casos se han utilizado incluso logos de medios de comunicación, desde el error que cometió Unitel, o bueno, con esta noticia del petardazo. Entonces, se ha utilizado muchísimo el logo de Unitel para hacer memes. Entonces, igual hay que revisar un poco mejor este tipo de contenidos, ¿no? Para ver si se trata de alguna broma o un meme. Finalmente, hay que estar muy atentos a ver si el formato contiene una mala ortografía o errores de redacción. La mayor cantidad de fake news que hemos encontrado eran supuestas capturas de medios de comunicación internacionales, algo así como CNN, y resulta que no tenían un acento o estaban mal escritos. Entonces, creo que ahí si encuentras algo, igual puedes decir, no, alto, esto es un contenido falso, entonces no lo comparto. Bien, lo que nosotros hemos hecho en Chequea Bolivia a partir de nuestras primeras experiencias ha sido una construcción de una metodología que seguimos bastante y que está constantemente en proceso de revisión y de reforzamiento. Prácticamente Alex ha trabajado junto con nosotros para hacer esta metodología que ahorita les voy a mostrar. Es un flujo de trabajo. Esta es la metodología que sigue Chequea Bolivia, ¿no? Es un flujo de trabajo que parte o está más bien dividida en 3 etapas. La primera es la recolección, la segunda es la verificación y finalmente la rectificación. En la etapa de la recolección, lo que nosotros hacemos es, bueno, tenemos varios canales para poder recibir. Primero, hemos hecho con Valeria Peredo, una de las integrantes del equipo de Chequea Bolivia, hemos hecho una base de datos, se ha construido una base de datos para ver de qué grupos, páginas de Facebook generalmente se comparten posibles noticias falsas, ¿no? Entonces, esta es una base de datos que tenemos. Por otra parte, tenemos la recepción de posibles noticias falsas. Ustedes pueden tranquilamente contactarse con los números que están en la página de Facebook de Chequea Bolivia y mandarnos al WhatsApp un mensajito para verificar algún contenido. Para nosotros es muy importante esto. Y por otra parte también recibimos las sugerencias de nuestros aliados, son medios de comunicación como Los Tiempos, Radio Centro, Opinión, La Católica, está la Universidad Mayor de San Simón con la carrera de Comunicación Social, como aliados de esta iniciativa, de los cuales también podemos recibir contenidos para verificarlos, ¿no? Todo esto, voy a tratar de hacerlo rápido, explicarles rápido, pasa precisamente por esta detección, el registro, ver si es viral o no esta noticia o esta posible noticia falsa. Nosotros no verificamos contenidos que no estén virales en redes sociales. Tenemos índices, o sea, es un cálculo matemático entre los likes, entre los compartidos y los comentarios para poder verificar algún contenido. Automáticamente nuestro cálculo matemático nos arroja una cifra y nosotros vemos si es que es viral o no es viral este contenido a partir de esto, ¿no? Luego pasamos a la fase de la verificación, que ya es más la consulta a las fuentes fuentes oficiales, originales y las fuentes alternativas para poder rectificar o verificar esta noticia, y finalmente pasa a la parte de la publicación. Nuestro editor es Juan Cristóbal Soruco, disculpas. Él es el editor del proyecto y, bueno, es una persona que tiene bastante experiencia, ha sido director de varios medios de comunicación a nivel nacional y también ha sido premio de periodismo nacional el 2017, entonces es una persona con mucha experiencia. Él revisa todos los contenidos y se publican todos los que se aprueban. ¿Qué es lo que no verifica Chequea Bolivia? En realidad lo que nosotros nos fijamos antes de verificar una noticia falsa, vemos es lo siguiente. Primero, el nivel de viralización que les comentaba, si la presunta noticia falsa es viral o no. Entonces, ahí se aplica esta fórmula que les decía, y posteriormente también se tiene que observar el origen de la noticia falsa, su autoría. Es decir, la noticia falsa no puede haber sido publicada por algún medio de comunicación,
porque si algún medio de comunicación publica este contenido, se supone que tiene los canales para poder rectificar y decir que se ha equivocado, que es un contenido falso o que ha sido un dato erróneo. Por eso nosotros no nos metemos a verificar contenidos de medios de comunicación. También vemos si la noticia falsa puede ser contrastada, es decir, que no sea una opinión, que no sea un meme, porque nosotros no podríamos contrastar esta información, ¿no? También vemos la accesibilidad a las fuentes, es decir, si podemos acceder a datos, a las personas, a los documentos, a las fuentes necesarias que nos permitan contrastar la información para poder decir es verdadera, es falsa y verificarla, ¿no? Bien, hemos aprendido mucho y aquí viene un poco más la conexión con el tema político, del que quería hablarles un poco en mi exposición. Hemos aprendido mucho sobre el conflicto que ha ocurrido en octubre de 2019 con el proyecto por lo siguiente. Primero, que han habido muchos cambios en nuestro trabajo. Por ejemplo, la frecuencia de las noticias falsas verificadas por mes han ido incrementando. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros nacemos en junio, teníamos alrededor de 32 verificaciones y en promedio llegábamos a 45, 36, 39. Pero si se dan cuenta, el pico más alto se registra precisamente en octubre, ¿no? Ya que era un mes electoral, teníamos una etapa preelectoral muy fuerte y hemos visto que esto todavía ha sido una tendencia realmente alta en noviembre. Entonces, prácticamente octubre y noviembre de 2019 han sido épocas en las que ha circulado bastante contenido que podría haber sido falso en redes sociales, o que ha podido recibir algunas otras categorías, entre ellos engañoso, falso pero, verdadero pero, que son categorías que maneja Chequea Bolivia para ir hacer las verificaciones, ¿no? Aquí les quiero dejar con este dato. En febrero hemos verificado 45 posibles noticias falsas y más adelante les voy a mostrar cómo esto ha cambiado con el tema del coronavirus. ¿Qué es lo que ocurría? La circulación de las noticias falsas era tan grave, tan fuerte, que ha llegado a que la gente empiece a asumir ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, empezó a circular en WhatsApp un mensaje que decía, los surtidores van a cerrar, no va a haber más atención en los surtidores, los autos de YPFB no los están cargando. Entonces la gente enloquecía y veíamos estas colas tremendas en los surtidores, ¿no? Entonces, ya de las noticias falsas que eran recepcionadas inicialmente han pasado prácticamente a los hechos, a las acciones, ¿no? La gente recibía información, no le importaba si era oficial, no era oficial, si era verdadera, si era falsa, y automáticamente asumía una acción. Lo mismo ha pasado con los supermercados. Algo algo que quería mostrarles en este tema también era lo siguiente. ¿En qué formato, sobre todo, han empezado a circular las noticias durante esta época de crisis en el país? Principalmente han empezado a circular en formato de imagen. Si se dan cuenta, prácticamente el 66.8% de los contenidos que verificábamos eran en formato imagen. Hemos verificado texto, noticias, o sea, formatos de noticia y audiovisuales, que los audiovisuales llegan a ocupar un segundo lugar, un 21.6%, donde un tipo de formato que también se ha utilizado bastante para crear fake news en esa época. Este es un análisis que ha hecho mi compañera Valeria Peredo, que les quiero compartir. Ha sido precisamente, le ha puesto fake news el 20 de octubre, por eso está el 20O. ¿Cómo ha sido este comportamiento de las noticias falsas durante esta época crítica en el país? Primero, por una parte, hemos visto que las características que tenían era generalmente de carácter local. Entonces, muchas veces te llegaba un mensaje por tu grupo del barrio y te decían, están atacando a la EPI que está cerca a tu casa, la EPI Norte, la EPI Sur y demás, o el centro policial, el módulo policial que está cerca a tu casa. Entonces, muchas veces circulaban posibles noticias falsas con estas características. De todo el movimiento que se estaba generando en Facebook de creación de contenidos en la etapa preelectoral, ya después del conflicto de octubre, ha empezado a circular bastante información, sobre todo a través de WhatsApp. Entonces, la gente recibía un montón de mensajes y para los fact-checkers a nivel mundial, el revisar
verificar contenidos que circulan principalmente por WhatsApp son un poco más complicados que verificar contenidos por Facebook, ¿no? Muchas veces en WhatsApp se difunden audios de los que no sabemos ni siquiera con certeza si es o no la persona a la que mencionan en el audio. A veces no indica ni siquiera la fuente. Entonces es un área todavía donde se tiene que trabajar mucho para poder intensificar el tema de la verificación. También hemos visto que entre las características refuerzan o construyen imaginarios políticos. Entonces muchas veces estas noticias falsas te venían a decir, no, este grupo de masistas, cocaleros, está llegando por la parte de Sacaba, tenemos que ir a defender, sal con tu grupo de vecinos, nos trasladaremos a ese lugar. O te decían, no sé, están viniendo los motoqueros por este lugar, están invadiendo la zona sur, vamos, tenemos que salir. Entonces, muchas veces estas fake news han ido reforzando estos imaginarios en base a las tendencias o a las afinidades políticas que tenían las personas. Y los temas en los que se ha tocado más durante estos conflictos han sido, primero, los supuestos ataques armados, o sea, de grupos armados, tanto los motoqueros como la gente de la zona sur, la gente del Chapare, sobre todo en Cochabamba se ha vivido mucho esto. En La Paz también, sobre el tema de los ataques del Alto a la ciudad de La Paz y de La Paz a la ciudad del Alto. Y también ha tenido que ver mucho con temas de abastecimiento. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Con el tema, con este ejemplito de la gasolina, era precisamente eso. Entonces, no va a haber gasolina, todos al surtidor. No va a haber comida, todos al supermercado o al mercado de la casa, ¿no? O que esté cerca a su casa. Ese ha sido más o menos ese comportamiento. Sin embargo, a nosotros, después de que se ha ido apaciguando un poco este panorama en el país que nos ha dejado el conflicto de octubre de 2019, ha habido una pequeña disminución en la circulación de las noticias falsas. Sin embargo, nuevamente se ha ido intensificando esto precisamente con el tema del coronavirus, ¿no? Las noticias falsas sobre temas políticos dominaban las redes sociales hasta febrero de 2020, pero posteriormente el coronavirus se convierte en el centro de la desinformación, por encima de la política, las elecciones y la economía. Y aquí, Vale, que es la parte la que maneja un poco la parte estadística del proyecto, ha diseñado unos cuadros que les voy a mostrar por ejemplo, en el que, como hemos visto la irrupción del coronavirus, les decía que les dejaba con los datos a enero, si más no me equivoco, pero si se dan cuenta, el tema político en enero estaba así, pero el coronavirus surge inmediatamente en febrero, con un primer caso que es precisamente en Potosí, cuando empiezan a circular unas fotografías de una ambulancia con gente vestida con unos mamelucos amarillos, no sé si recuerdan, pero ha habido una circulación fuerte de esas imágenes, y es entonces donde se desata una especie de infodemia. Nosotros le hemos llamado así, la infodemia sobre el coronavirus en Bolivia, y se ha disparado. Y si ustedes ven, prácticamente a marzo los temas del coronavirus han sido predominantes en nuestro trabajo, y hemos ido verificando contenidos de toda naturaleza que han circulado incluso a nivel mundial a través de WhatsApp en varios países como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia. Entonces han sido temas un poco a veces mundiales, pero que afectaban también a Bolivia, pero también temas particulares bolivianos, ¿no? Como estamos en una época de conflictos políticos todavía muy fuertes hasta que se elija una nueva autoridad nacional. Entonces existe bastante mezcla entre que se está haciendo se está haciendo un trabajo deficiente o no de la gestión de la presidenta actual, u otros detalles más que se combinan mucho para poder crear estas fake news. Entonces, para nosotros, no solamente el tema de la verificación de noticias se ha convertido en un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque hemos visto que, por decirles, teníamos una noticia falsa que tenía un índice de viralidad de 25,000, llegaba a 10 compartidos, no sé, a veces pónganle 30 likes. Entonces, hemos visto que la verificación de una posible noticia falsa no se disparaba como la misma fake news en redes sociales.
Entonces, prácticamente hemos verificado en base a nuestros datos que el 20%, o sea, la llegada de las rectificaciones era solamente al 20% de la gente en función a las fake news que se repartían por todo lado, ¿no? Y por eso hemos visto necesario que el proyecto trabaje mucho en otro pilar más que tiene que ver con la alfabetización mediática, que es en lo que estamos trabajando como Chequea Bolivia. Alex también forma parte de este trabajo en el diseño de este taller que se ha trabajado para poder capacitar en primera instancia a jóvenes estudiantes de las carreras de comunicación social. Estamos trabajando con un grupo bastante grande de la San Simón, lo cual me da muchísima alegría. Y también estamos con la Católica y pronto vamos a estar trabajando con gente de la carrera de comunicación social de la San Francisco Javier de Sucre. Y este tema de la alfabetización mediática tiene que ver más con potenciar las habilidades críticas de la gente para poder leer contenidos en redes sociales y que esta persona pueda identificar en la primera lectura si se trataría de algún contenido falso, ¿no? Para que después pueda replicarlo. Este es el banner del taller que se está dando con la San Simón. Y como les digo, ya está en pie. Esperamos que en las siguientes 2 semanas podamos abrir más cupos porque estos ya se han cerrado, pero el proyecto está trabajando para que se pueda abrir un espacio más a esto. Entonces yo ya voy cerrando con todo esto, Lucas. Lo que les recomendamos desde el equipo de Chequea Bolivia es deténganse a revisar los contenidos, piensen antes de compartirlos y confirmen. Entonces, cuando ya los vayan confirmando, deciden pónganle compartir, replicar o reenviar para que así puedan asegurarse de que están compartiendo información verificada y no están aportando con la desinformación. Esta es mi presentación, Lucas. Voy a ir dejando de compartir la pantalla. Muchas gracias, Zenit. Queda claro de que el periodismo de verificación es un campo nuevo, pero igual seguramente se va a ampliar el campo laboral para que los comunicadores, futuros comunicadores que estén escuchando ahora, también estén interesados y se pueden dedicar, obviamente. Y bueno, han surgido una pregunta en Facebook que es para ti, Zenit. Marcelo Durán Vázquez te dice, una pregunta, queda claro el daño que hacen las fake news, pero ¿por qué la resistencia a penalizar estas prácticas desde las leyes? Caso reciente de la fallida ley de desinformación COVID, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre ese mito? A nivel mundial, existe un fuerte debate sobre el tema de la penalización a quienes distribuyen noticias falsas en redes sociales. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con penalizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente hemos surgido como una iniciativa para luchar contra el tema de la desinformación y creemos que existen otras maneras de hacerlo. Como por ejemplo esto que les estaba comentando, el tema de la alfabetización mediática, capacitar a la gente para que pueda leer con pinzas lo que recibe. También apostamos por el tema de la verificación de hechos, con el tema de la verificación de posibles noticias falsas que circulan en redes sociales. Apostamos por la verificación del discurso, que es todavía en lo que no ha entrado Chequea Bolivia, que es el fact-checking como tal, para poder verificar discursos que marcan agenda en opinión pública. Y creo que para nosotros, este es el camino adecuado, ¿no? Porque podríamos optar por decir, no, apoyemos la penalización y que al final se sancione a todo el que difunda noticias falsas, pero creemos que no es el camino. Entonces, particularmente yo creo que se puede apostar por todo este trabajo para poder luchar contra el tema de la desinformación. Listo, muchas gracias, Zenit. Por última pregunta, el periodismo de verificación es algo nuevo en todo el mundo prácticamente. ¿Crees que el espacio laboral se amplíe en un futuro o se reduzca? A ver, aquí les voy a comentar una experiencia muy interesante que he tenido en un diplomado que he hecho el año pasado, y teníamos una persona que vino a capacitarnos de Argentina. Él era corresponsal de un periódico norteamericano, si más no me equivoco, The Washington Post. Creo que sí, no estoy muy segura. Pero el detalle es que él nos contaba cómo se
cómo las revistas internacionales o medios de comunicación internacionales tenían ya insertos dentro de los equipos de redacción, equipos de verificación. Y estos equipos de verificación no solamente se dedicaban a, es decir, verificar hechos como nosotros hacemos de posibles noticias falsas que circulan en redes sociales, sino también se ha visto mucho cómo estos equipos verifican lo que sus compañeros de las salas de redacción escriben. Entonces, por ejemplo, había un reportero que, no sé, fue a cubrir un hecho en Israel y dijo que, no sé, al relatar el contexto habló sobre un determinado color de flores, entonces ponte que este verificador o la parte de la verificación del medio de comunicación preguntaba o revisaba si en esa zona habían ese color de flores. Entonces, te ubicas el nivel de calidad de contenido que ofrecen a sus lectores, no es información 100% verificada. Si citabas a un científico en tu artículo científico, entonces le decían, le llamaban a él y le decían, miren, tenemos esta cita textual de usted, le queremos preguntar si usted la dijo. O sea, si usted dijo esto específicamente. Entonces, creo que eso se está trabajando mucho en otros países. España está muy avanzado en esto, Estados Unidos también. Entonces, creo que se puede trabajar en Bolivia algo similar. Claro que hay todavía mucho por hacer. Nosotros, de hecho, hemos surgido hace un año, así que creo que se puede apostar a esto, pero es evidentemente un campo nuevo para nosotros, ¿no? En Bolivia específicamente. Listo, muchas gracias, Eni. Te invitamos a quedarte. Vamos a dar paso ahora a Alex Ojeda. Mientras que te presente Alex, puedes estar compartiendo tus diapositivas y te voy a presentar. Bueno, Alex Ojeda nos va a hablar sobre investigación en comunicación digital. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Tecnologías Sociales, Lab Tecnosocial. Ha trabajado en varios institutos de investigación, incluyendo el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, INCISO, en la Universidad Mayor de San Simón, en el mismo lugar, en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU. Ha trabajado como docente igual en la carrera de Sociología en la Universidad Mayor de San Simón también, dictando materias como Sociología de Internet, Análisis de redes sociales, herramientas digitales para la investigación social, en la carrera de Antropología de la Universidad Católica Boliviana con la materia de Cibercultura y en la carrera de Comunicación Social en esta misma universidad en el módulo de Análisis de redes sociales digitales. Sus publicaciones abordan las temáticas de jóvenes y comunidades virtuales, movimientos sociales en red, network analysis y text mining, sobre tendencias políticas en Facebook y Twitter, desinformación digital y datos abiertos. Entonces, él es Alex, bienvenido, adelante. Te escuchamos, Alex. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, se ve, se ve. Muy bien. Como dijo bien Lucas, voy a hablarles de la investigación en comunicación digital. Este es un mundo un poco ruidoso y complejo, como vamos a ver. No todos están dispuestos a entenderlo y darle el sentido porque es complejo precisamente. Y ruidoso, otra vez lo digo. Bien, empecemos. Les voy a hablar de 4 cosas. En primer lugar, les voy a hablar un poquito de la relación entre comunicación y TICs, comunicación y tecnologías de información y comunicación, desde un punto de vista histórico, sí, un poquito vamos a hablar. Y en segundo lugar, les voy a hablar ya algo más concreto, en esa relación que ahora existe entre comunicación y tecnologías, qué trabajos han surgido para el comunicador, qué posibilidades tienen. Y una de esas es la investigación a la cual yo me dedico y de esa les voy a hablar más, principalmente en lo que atañe a la comunicología, que es un área que trabajo. Y finalmente, algunos consejos sobre qué habilidades o competencias digitales necesitan ahora como comunicadores para insertarse a este campo grande, complejo y ruidoso, lo vuelvo a decir nuevamente. Bien, empecemos. El tema de comunicación y TICs, como ustedes saben, las TIC, como las conocemos, representan buena parte
de la masa y volumen de comunicación que tenemos ahora, pero no siempre ha sido así, ¿no? La comunicación es mucho más grande, mucho más amplia que el fenómeno actual tecnológico de las TICs. De hecho, ha habido comunicación, al menos simbólica, con la escritura, desde que somos Homo sapiens, tal vez más atrás, aquí como pueden ver en esta bonita infografía, en el Paleolítico, con las pinturas rupestres, tenemos las aves mensajeras, ya más allá la aparición de la prensa en 1650, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y lo último, y de lo que les voy a hablar principalmente, tiene que ver con la web, el internet y las redes sociales, ¿no? Entonces hay como una acumulación de medios, de dispositivos para comunicarnos. Todos tienen el mismo objetivo, pero lo hacen de distinta forma. Tienen distintos alcances y distinta complejidad, ¿no? Ahora, por esta imagen pareciera que es una cuestión lineal, ¿no? Pero no es lineal. En realidad, esta última parte, que ahora es la que nos posibilita precisamente esta charla, esta videoconferencia, en realidad tiene que ver con el tema de cambios. No solo ha surgido a un final de una etapa lineal, sino que al mismo tiempo ha atrapado las anteriores formas. Algunos no van a decir que lo ha cambiado, sino directamente van a decir los más tecnopesimistas que trae ruido. Es directamente algunos, digamos, investigadores en comunicación más tradicionales lo ven como ruido, ¿no? Esto de estar bombardeado a cada momento con mensajes de WhatsApp, Facebook, fotos de Instagram, videotutoriales de YouTube, que Zoom, que Classroom, o que ruido, ¿no? Y no es exactamente ruido, ¿no? Sino que simplemente son fenómenos nuevos que hay que saber comprenderlos. Estos cambios, o ruido entre comillas, tienen que ver con 4 propiedades que les voy a explicar ahora, que son propiedades generales que trae la comunicación digital, que se diferencia de una comunicación más tradicional, principalmente masiva. ¿Okay? La primera tiene que ver con, la primera propiedad es la digitalización. Han debido poder ver alguna vez este sensacional GIF, donde se muestra cómo las distintas herramientas de un trabajador del conocimiento se van integrando a la pantalla de una computadora, ¿no? Es como que las herramientas analógicas que antes teníamos para organizarnos, para comunicarnos, para calcular, para tomar notas, para hacer agendas, para hacer proyectos, para buscar información en el diccionario o en la enciclopedia, todo se pone a un dispositivo, en este caso la computadora, y más recientemente a un celular, ¿no? Esta es una clave del cambio en la comunicación digital, ¿no? Que se pasen de procesos analógicos a procesos digitales. Esta es una primera propiedad. La segunda propiedad tiene que ver con la reticularidad. Es una palabra algo extraña, pero proviene de red. Antes consumíamos información principalmente en forma lineal, todavía lo hacemos en el libro, la prensa y otros, o semilineal, pero ahora la información que hacemos es esta maraña, esta red, esta reticularidad de documentos, imágenes, videos, fotografías, que se llama el hipertexto, o más propiamente si tiene multimedia, la hipermedia, ¿no? Eso es otra característica. Entonces eso va agregando, estas dos van agregando el ruido, ¿no? Continuamos. Luego, por si no fuera poco, lo que ya hay, además se ha cambiado el modelo de difusión de la comunicación. En un primer momento, en la parte de arriba, ahí pueden ver, teníamos el modelo broadcasting de uno a muchos, que es característico de la televisión y la radio, ¿no? Ciertamente ha habido experimentos en comunicación alternativa, como radios comunitarias y otros, que han tratado de romper eso, pero en general, esa forma de difusión centralizada era la norma con los medios masivos.
Ahora, en cambio, con el Internet, las redes sociales, tenemos esta imagen, esta red en rojo, donde hay múltiples conexiones de muchos a muchos, de N a N, podríamos generalizar, ¿no? Y esto hace, otra vez, esto es comunicación digital y nos está complicando más. Y para rematar, tenemos la propiedad de la convergencia, que es de las más importantes. La propiedad de la convergencia en comunicación digital nos dice que todos esos previos medios, dispositivos de comunicación, formas de comunicación, ahora están convergiendo, ahora se están volviendo uno solo, con las TICs, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el celular, con el Internet, con las apps. ¿No? Aquí pueden ver cómo a lo que antes estaba separado, algunos contenidos mediáticos como el cine, como la música, la fotografía, todo ahora ya cabe en este dispositivo, ¿no? Que muchos no deben estar viendo, que es el celular. Entonces, estas cuatro propiedades que les he mostrado es lo que nos genera, ¿no? Bonita ilustración, aunque tal vez algo caótica, ¿no? Les pregunto, ¿será que estamos entendiendo todos estos cambios? ¿Será que ustedes como comunicadores están entendiendo realmente en su profundidad qué trae la comunicación digital? ¿Qué traen las tecnologías de información y comunicación? Estas cuatro propiedades se mezclan con procesos sociales, culturales, políticos y económicos. Y ahí está el desafío, ¿no? Si realmente podemos comprender. Una clave para entender, solo una, porque hay varias claves para entender la comunicación digital, pero una de las más sencillas es contraponer los medios masivos con los medios sociales, ¿no? Sobre esto, una clave no es tan sencillo. Lo que pasa es que las redes sociales son escalables comunicacionalmente. A diferencia de los masivos que se portan principalmente como masivos, las redes sociales pueden servir a varias escalas, a escala interpersonal, a escala grupal, a escala organizacional, escala masiva, escala global. Y ese es un reto. Esto es el concepto de socialidad escalable, que lo han estudiado estos antropólogos, que pueden ver el libro ahí, de Miller. Entonces han podido, a partir de un trabajo, una etnografía mundial de diferentes culturas que utilizan las redes sociales, podido entender mejor este fenómeno de la escalabilidad. Y si pones factores culturales más, bueno, Torre de Babel, ¿no? Entonces es un reto. Yo quiero mostrarles eso, quiero destaparles un poco que no es tan sencillo como parece. No es solo ver mi muro. En mi muro sí puedo tener control, en mis grupos de WhatsApp y demás, pero no, en realidad es algo más grande y enredado. Esa es la palabra. ¿Ok? Bueno, y ustedes me pueden decir, ya, ok, parece complicado, pero ¿qué tiene que ver con nuestra economía, con nuestras posibilidades laborales? Bueno, les traigo aquí esta diapositiva donde pueden ver los ciclos económicos, las ondas K, le llaman los economistas, que son ondas históricas de ciclos económicos que suben y bajan, ¿no? Y que se fundamentan principalmente en tecnologías clave. Estos son los ciclos Kondratiev. Es un nombre difícil, lo sé, viene de un economista soviético. Aquí lo que pueden ver es que hay economías que se sustentan en tecnologías clave, pero que luego llegan a un pico y vuelven a bajar. Empiezan, llegan a un pico y vuelven a bajar. Resulta que en el año 1800, recordarán sus clases de historia con la revolución industrial, la tecnología clave era la máquina de vapor. Sobre la máquina de vapor se han creado diferentes motores, se ha creado la locomotora, se han creado los automóviles, ¿no? Pero luego ha pasado. Luego se ha empezado a explotar el acero, luego en 1900 apareció la industria química, a mediados del siglo XX, el boom de los hidrocarburos,
y esto es bien interesante, por primera vez en la historia, desde 1990, fíjense en la onda final, la tecnología de información tiene un rol central en la economía. Si se fijan, antes no hay televisión, no hay radio, no hay prensa. Esas tecnologías, si bien son muy importantes y tenían un grado de influencia económica global, no eran centros de ondas económicas de largo alcance. Ahora sí que la tecnología de información sí pasa a ser un factor económico central y lo va a ser, si es que seguimos esta teoría, al menos 60 años, ¿no? Después puede venir otra tecnología clave. El mensaje de este gráfico que pueden ver aquí, es que todo se va a centralizar en las tecnologías de información y comunicación y las TICs. Lo estamos viendo ahora con esta crisis, con esta pandemia. Lo vamos a ver después mucho más, lo hemos visto antes: salud, tecnología, educación, política, movimientos sociales, crimen, todo va a pasar por estas tecnologías, ¿no? Entonces es importante tomarlos. Tiene una importancia económica central, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, ante ese panorama, ¿qué puede hacer el comunicador con las TICs? Bueno, de hecho voy a tomar ejemplos de cosas que ella hace y que son bastante interesantes, aunque aquí en el país posiblemente no sean tan aprovechadas, pero les voy a nombrar varias posibilidades. Bueno, si eres comunicador, o sea, si ejerces de forma más práctica el oficio de la comunicación, entonces puede ser uno de estos de los más conocidos, ustedes ya lo deben conocer, puede ser un community manager, manejar cuentas de redes sociales, promover la interacción en esas cuentas de redes sociales, crear contenido, medir si los contenidos están teniendo éxito, ¿no? Ese es un rol completo, es toda una profesión entera, poder saber manejar varias cuentas de redes sociales, ya sea de una organización o personales, ¿no? Esa es una posibilidad. Alguna vez me ha tocado igual trabajar de eso, pero ya no me dedico mucho a eso. La otra área importante, donde está NIT, donde está Chequea Bolivia y también algunos periodistas en Bolivia, es el periodismo digital. Poder aprovechar las TICs para sostener el oficio del periodismo, ¿verdad? Otro tiene que ver con el periodismo de datos. Ahora sí, buscar tendencias más generales, más sistemáticas, numéricas y encontrar una historia detrás de esos datos. Aquí en Bolivia tenemos la experiencia de el Deber Data y los Tiempos Data, ¿no? Que son dos proyectos que trabajan con periodismo de datos. Aquí sí tendrían que tener ustedes un poco de afinidad con la estadística, con la matemática, pero también con la visualización de la información, como transmitir unas estadísticas, unas proporciones o relaciones de forma más atractiva para la audiencia, ¿no? Es otro campo. Otro campo tiene que ver con la educación digital. Si bien aquí los pedagogos están adelante, los educadores, también se necesita mucho trabajo para elaborar materiales digitales, ¿no? En la elaboración de cursos digitales, sean MOOCs, sean cursos online, se necesita el apoyo para crear las actividades digitales, o sean infografías, sean videotutoriales. Ahora hay bastante videotutoriales educativos, ¿no? Y eso. Otro que también me ha tocado ver de cerca es la comunicación política digital. Comunicación política había antes de las TIC, pero ahora la comunicación política digital se enfoca principalmente en usar redes sociales para campañas electorales, pero también para promover, si es bien conducido, valores democráticos, ¿no? Acercar el mundo de lo político que está bien alejado al de la ciudadanía. Ese es un reto muy grande y la comunicación política digital está en eso.
Han debido escuchar también, está el marketing digital, es otra área grande, en expansión, aplicar muchas de las habilidades del marketing tradicional, pero usando herramientas y plataformas digitales, ¿no? He visto también que hay comunicadores que están metidos en esta área, entonces es una posibilidad, ¿no? Les estoy dando varias posibilidades. Otra más, la última, que he estado viendo, algunos en comunicación tienen bastante afinidad a cuestiones de arte, de cine, de fotografía, de ilustración. Si bien no son diseñadores gráficos, aún así si alguien tiene esa inclinación, ahora existen muchas herramientas que te favorecen, que te ayudan a crear arte digital, ¿no? Y es un área muy, muy interesante, tenemos ilustradores interesantes aquí en Bolivia. Bien, esa es el área más práctica. Pero ¿qué pasa si eres más, en vez de comunicador, eres más comunicólogo y te interesa, digamos, más la investigación? Entonces, aquí puedes dedicarte a la investigación en comunicación digital y esta es el área de las que les voy a hablar ahora, es en realidad a la que me dedico en cuanto a investigación, ¿no? Esas otras, bueno, podrán explorarlas en su momento, sepan que están ahí, pueden curiosar un poco por internet o buscando contactos. Bien, hablemos pero de mi área un poquito, así rápidamente, la comunicación, investigación en comunicación digital. Ok, aquí hay dos señores, dos comunicólogos famosos. A ver si los reconocen. El de la izquierda es Marshall McLuhan y el de la derecha es Jesús Martín Barbero. Ok, la comunicología es, a diferencia de la comunicación, es un área un poco más académica, teórica, de investigación, ¿no? Que estudia la comunicación humana de forma interdisciplinaria. Hay metidos politólogos, sociólogos, psicólogos, hay de todo. Yo mismo soy sociólogo y estoy metido en el área. Pero también tengo colegas comunicadores que están dedicados a comunicología. Aquí tengo una crítica, hay muchas teorías de comunicación, hay muchas teorías ustedes las han llevado en la carrera misma. Aquí tengo, sin embargo, una crítica para los fines de poder entender mejor qué es la comunicación digital. A ver, pasa esto. En el mundo tecnológico que vivimos, en la comunicación pesa mucho el mensaje, pero también los medios, también los factores culturales. El que nos ha avisado de darle más importancia o fijarnos más en los medios ha sido Marshall McLuhan, con su famoso aforismo, el medio es el mensaje. El problema es que lo han tachado de determinista tecnológica, no le han dado, lo han entesado de un tiempo y han seguido la segunda tendencia, que es de Jesús Martín Barbero, de ya no estudiar los medios, sino las mediaciones, los factores sociales, culturales, económicos que están en medio de la comunicación. Y aquí ha habido un problema. Jesús Martín Barbero ha llevado los estudios de comunicación al área de los estudios culturales. Y yo he visto que, al menos aquí en Bolivia, posiblemente en Latinoamérica, las investigaciones que hacen, las hacen más con este segundo enfoque de estudios culturales. Lo cual hace que muchas de esas investigaciones, he leído varias tesis de comunicación, parezcan en realidad tesis de sociólogos o antropólogos. Este enfoque de los estudios culturales me parece insuficiente para entender la importancia tecnológica de la comunicación hoy, ¿no? Se dicen cosas interesantes, pero son cosas al fin y al cabo que lo puede decir un sociólogo o un antropólogo. En cambio, en Marshall McLuhan teníamos esta visión más centrada en los cambios tangibles, concretos, hasta invisibles de la comunicación como proceso. Desde mi punto de vista hay que recuperar a McLuhan y poder entender este mundo tecnológico imbricado con el mundo cultural, ¿ya? Esa es una posición.
¿Y este mundo digital de qué se compone? Lo voy a presentar, hay varias teorías, como les decía, lo voy a presentar en forma de capas, que es una forma muy que se acostumbra en informática. Entonces, bueno, sabemos este mundo digital, sabemos que tenemos una primera capa de hardware, ¿no? De lo tangible, de los circuitos electrónicos, de los teclados, de las pantallas, de la electrónica digital en uno solo, ¿no? Ahí intervienen más ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos, eléctricos, ¿no? Y nos ponen a disposición sus innovaciones para que los compremos, ¿no? Samsung, Apple y demás. Luego tenemos sobre esa capa de hardware otra capa de software que vienen con las apps que usamos a diario. Ahorita estamos usando Google Meet. Google es una empresa principalmente de software, por ejemplo. Casi no se mete a hardware, creo que tiene algunos proyectos pequeños, ¿no? Pero es principalmente software. Aquí en Bolivia tenemos desarrolladores interesantes, deben conocer la Fundación Jala también, pero también hay pequeños asociaciones de desarrolladores que trabajan para proyectos de afuera. Hay un movimiento que dice aprende a programar. Aquí está en el software, ¿no? La programación. Y ustedes dicen, pucha, ¿y dónde entra el rol del comunicador en este mundo? Parece un mundo de ingenieros solamente. Pues en este mundo digital hay una tercera capa, que es, de hecho es de las más importantes, que es la cultura digital. Aquí es donde entra la labor de los cientistas sociales, los comunicadores, sociólogos, antropólogos u otros que estudian lo digital, ¿no? Y esto es clave porque a veces las implementaciones tecnológicas no funcionan si no hay una cultura digital. O directamente no puedes entender los cambios que está ocasionando la tecnología si no tomas en cuenta además el factor cultural. Cómo la gente usa, qué piensa la gente de eso, qué valores, qué prácticas, qué costumbres, qué dificultades. Y en la cultura digital no entran solo los usuarios, también entran los diseñadores, los programadores, las empresas, los políticos que regulan, tratan de regular, ¿no? Y sí, los usuarios, ¿no? Entonces aquí el mundo digital está requiriendo, por ejemplo, hay ahora aquí hay otro oficio todavía más novedoso que se llama investigador en experiencia de usuario. Entonces Facebook, Google, Amazon te contrata para que puedas diseñar la interfaz de alguna aplicación. Ellos han diseñado la parte lógica, la parte de código, pero tú tendrías que ayudar a diseñar cómo las personas utilizan ese programa, dónde dan clic, si tiene que tener fuentes más grandes, qué colores, dónde tienen que estar las opciones. Y aquí contratan principalmente a cientistas sociales, ¿no? Para que les digan cómo puede una persona interactuar con la tecnología, ¿no? Cultura digital. Bien, para terminar, algunos skills, algunas competencias digitales que pueden necesitar para entrar a este mundo, que es grande, es complejo, como la tecnología misma está en constante evolución. Entonces, bueno, primero, conocimientos, ¿no? Tienen que estar siempre al tanto de las nuevas tendencias tecnológicas. Para eso hay que seguir a revistas de periodismo tecnológico. Hay periodismo tecnológico, por ejemplo, Shataka, Gembeta, y así hay otros, ¿no? Que te están informando todo el tiempo de nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, no basta solo scrollear en mi Facebook, hacer con el dedito, ¿no? Hay una búsqueda más activa de la web. Algunas habilidades, no he puesto todas, solo las clave. Para el tema de investigación específicamente, he hablado de varios oficios, pero para el tema de investigación principalmente hay que aprovechar las huellas digitales. Normalmente cuando haces investigación en comunicación, tienes que hacer
observación participante, o tienes que hacer entrevistas, o tienes que hacer encuestas, o grupos focales, o análisis de documentos, etcétera. Te complicas, y es así, es complicado, ¿no? Pero ahora, como las interacciones sociales están mediadas por tecnologías, entonces las personas al hacer cosas, al hablar de cosas, al interactuar, dejan huellas digitales. Y esas huellas digitales en forma de texto, de post, desde acciones, de publicaciones, de memes, de sitios web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aprovechar eso? Usando herramientas digitales que te permitan captar de forma sistemática y a gran escala la comunicación que está pasando ahí. Les voy a dar un ejemplo al final. Aquí, si aprendes código, también vas a tener un poco más de ventaja, pero también hay herramientas digitales que no necesitas código, pero aún así necesitas adiestrarte tú mismo en manejar esas herramientas, ¿no? Eso es importante, no esperar que bien venga de la universidad o de algún lado, no, necesitas autoformarte en estas cosas, porque son como oficios bastante nuevos y están cambiando cada rato. Y la actitud, bueno, la actitud principal es eso, ¿no? Aprender, desaprender y reaprender. Yo en mi trabajo he tenido contacto con personas que no querían aprender, querían limitarse a lo que ya sabían. Y eso es una limitación para tu crecimiento personal, pero también académico. No puedes limitarte. Ahora hay muchos más recursos. El Internet nos ha abierto las puertas. Hay muchos cursos online, hay el Google, hay YouTube. Y bueno, igual no basta eso. Agarras esos recursos y en función de esos recursos haces proyectos. Y si haces el proyecto y pones los recursos y tu voluntad, ahí sí aprendes, ¿no? Entonces, esa es una actitud importante para sobrevivir en el mundo digital que está en constante cambio, ¿no? Ahora les voy a dar un ejemplo de esto de las herramientas digitales para cerrar. Vámonos al caso de Twitter. Aquí tengo abierto una pestaña en Twitter. Tengo buscar el hashtag Bolivia y aquí veo un hilo de conversación que pareciera infinito, ¿no? El hashtag Bolivia de todas las personas que han hablado hoy. Y bueno, analizar esto es complicado. Podrías hacerlo, podrías pasarlo a un Word, súper incómodo, podrías pasarlo a un Excel o un Google Sheet, algo mejor, pero no todavía lo ideal. O podrías usar herramientas digitales que te permitan captar la conversación aquí, ¿no? Entonces, yo he hecho algunos estudios sobre esto, uno sobre la cuenta del expresidente, qué cosas hablaba, entonces he usado algunas herramientas digitales, un poco de código, y he podido extraer las palabras positivas y negativas que usaba más. A ver, voy a mostrarles. Aquí está, ¿no? Entonces, en negro, perdón, en rojo, las palabras negativas, en amarillo, en verde, las palabras positivas, ¿no? Entonces, miren, tienen como 600 veces que usa la palabra pueblo, es la palabra favorita, ¿no? De esto se pueden extraer conclusiones, interpretaciones, no vienen al caso. Segundo ejemplo, tratar de condensar y atrapar esta información para luego analizarla en forma de datos. También se puede lograr con herramientas. Aquí yo he hecho una, por ejemplo. Esta es una buena forma de captar. Miren, aquí tengo un hashtag, no importa el hashtag, digamos Bolivia. Entonces aquí tienes una red, esto es interactivo. Entonces tienes la conversación, atrapas la conversación entre cuentas. Entonces aquí puedes ver quién conversa con quién y puedes ir explorando, ¿no? Parece una maraña. Y tienes esta cuenta que va hablando con esta otra cuenta, si me voy a esta otra cuenta y así. Y esto te ayuda a ver, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de esto. Puedes ver aquí la cohesión social, puedes ver la participación. Pero si quieren una aplicación más comercial, puedes ver quiénes son los influencers aquí y quiénes mueven la opinión pública, ¿no? Mover la opinión pública hoy en día es, pues, oro.
Esto sirve tanto para aplicaciones políticas, para que políticos puedan ganar la campaña, o también para vender productos, ¿no? Ahora hay un marketing de influencers, ¿no? Entonces, yo he atrapado 3.000 tweets, pueden ver aquí en un solo gráfico, que es más manejable que esto, que darle scroll, ¿no? Aún así, igual es necesario a veces revisarlo, ¿no? Y puedes sacar medias, puedes sacar gráficos, puedes ver comunidades de conversación. Aquí tengo un gráfico de comunidades de conversación. Puedes ver quiénes se posicionan a favor, en contra, si son de este país o son de otro lado, cómo antagonizan, cómo cooperan. Entonces, es como un microscopio para el cientista social, para el sociólogo, para el comunicador, ¿no? Es una posibilidad que no había antes de poder mapear la conversación. Bueno, con eso me despido. Bueno, no, termino mi presentación y escucho si hubiera algún comentario. Listo, muchas gracias, Alex. Muy, muy interesante todo lo que dices. Y bueno, sí, yo tengo una consulta y en específico, ¿podrías confirmarnos? Bueno, ya habías dicho de que todo esto se puede aprender solo y es eso, digamos, todo lo que tú prácticamente hablaste no se abarca mucho en la carrera. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo se hace? Es decir, ¿tú aprendes solito? ¿Tú te apuntas a algunos cursos? ¿Cuál es la clave para adiestrarse uno mismo? Ya, una primera clave es que sigan al Lab Tecnosocial. Yo soy el coordinador. Ahí publicamos, tenemos una página en Facebook. Ahí publicamos nuestros trabajos que son entre informáticos y comunicación digital y social. Y también estamos estamos tratando de hacer tutoriales sobre estos temas, así que atentos, tenemos también un canal de YouTube. Estoy haciendo propaganda, ¿no? Ahí vamos a poner algunos recursos, ¿ok? Lo segundo es el proceso de aprendizaje. Bueno, también ya lo decía muy bien en IT. Una parte te da la universidad, lo básico, a veces teórico, a veces de la anterior década. Pasa. Pero sirve, no quiere decir que no sirva. O sea, sirve, es la base, nos da pensamiento crítico, nos da una amplitud de miradas. La otra parte la pones tú cuando te vas a especializar. Una vez que has decidido tu área de especialización, entonces te pones a trabajar sobre eso. A la hora que trabajes y tengas algún proyecto, vas a necesitar, te vas a dar cuenta que necesitas más habilidades o más conocimiento. Entonces, para eso, puedes buscar, uno es obviamente Internet. Hay cursos estructurados, pero no siempre de lo que quieres. Los famosos MOOCs, los Platzi, ¿cuál más hay? Udemy, esas cosas, ¿no? Luego hay los recursos no estructurados que vienen, que son valiosos igual, no por ser no estructurados, no son. Están en YouTube, están tutoriales. Y bueno, si es cuestión de tecnología, principal consejo, aprender inglés porque bueno, no es por imperialismo, es porque como en la época del latín, ahora el inglés es la lengua franca, ¿no? Todos tratan de traducir de todos los países, de todas las culturas, aprenden inglés para que sean más visibles. Entonces, si tú aprendes inglés, puedes aprender de otras culturas, no solo de las gringas, ¿no? Luego hay que aplicar eso, porque si no aplicas, no, parece que aprendes, es bien chistoso, el cerebro nos engaña. Pasas un curso, ves un video de YouTube, ustedes saben que hacen diseño gráficos mejor que yo, entonces ves un tutorial de After Effects, de no sé qué, parece fácil, y a la hora de aplicar, en blanco, ¿no? Y luego cuando te dicen, haz esto, que es más complicado, ahí te trancas. Entonces, el último paso es, si realmente quiero demostrar que sé algo, hago algo con ese conocimiento que he sacado del Google, de tutoriales de blogs, de tutoriales de YouTube, de MOOCs y de donde viene, ¿no? Y hago eso hasta que lo logro porque se van a trancar y trancar y trancar, entonces ahí tienen que ser pacientes y todo eso. Eso es lo que me ha pasado, al menos a mí. Aquí dice, ¿nos podría mandar el link de la página de Alex, por favor? Dice Ghislaine
Gabriel Sí, Montaño. Bueno, ahora mismo, aquí mismo. exacto. Bueno, ya estamos finalizando con este ciclo de talleres, el segundo día. Ya han pasado el link, así que igual lo vamos a subir a los comentarios de Facebook de la transmisión en vivo. Muchas gracias, Enid, muchas gracias, Alex, por habernos acompañado. Muy interesante todo lo que nos han dicho y seguramente los que nos están escuchando van a aplicar todos los consejos que ustedes nos han dado. Bueno, por último, recordarles que nos estaremos viendo los martes y los sábados a las 5 de la tarde. Para el martes, igual vamos a hablar de marketing digital con Raiza López y periodismo digital con Alexandra Alarcón. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Otra vez, muchas gracias a Alex y a Enid. Hasta el martes entonces y otra vez recalcar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chicos. Gracias, Chao, chao. chao, chao, Alex. Nos vemos.